Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el pastor Leo Castillo y estoy aquí para compartir contigo un resumen para la lección número 3 de este primer trimestre del año 2025. Espero estés teniendo una excelente semana. El título es Para agradar a Dios. Y el texto bíblico lo encontramos en Sofonías, el capítulo 3, verso 17. Acompáñame en la lectura. Jehová está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. ¿Sabes? El resumen de esta semana está dividido en 3 puntos básicos y quiero compartirlos contigo para que tú los puedas compartir el próximo sábado en tu clase. Hablemos del primer punto, la complacencia de Dios con sus criaturas muestra cuán valiosos somos a sus ojos. Y aquí en esta parte estamos recordando la parábola del hijo pródigo. Bien la recordamos. Es una ilustración muy notable, hermosa, de cuán valiosos tú y yo somos como seres humanos a los ojos de nuestro Dios. De hecho, en este capítulo 15 del libro de San Lucas, se nos habla no solo de la parábola del hijo pródigo, sino también de la oveja perdida y de la moneda perdida. Estas 3 parábolas estaban dirigidas a los fariseos, a los escribas, que por todo se quejaban. Y estas parábolas enfatizan cuán increíblemente valiosas son las personas perdidas debido al pecado. A la vista de nuestro amado Padre Celestial, somos tú y yo muy importantes. Hablando de esto, la hermana Elena G. de White señala el contraste entre ambas actitudes con las siguientes palabras. Los fariseos solo tenían desprecio y condenación para ellos, pero Cristo los saludaba como a hijos de Dios, indudablemente apartados de la casa del Padre, pero no olvidados por el corazón del Padre. Palabras de vida del Gran Maestro en la página 148. Es interesante notar que ahí en las 3 parábolas, el Señor Jesús condena la actitud despectiva que los fariseos manifestaban hacia los pecadores. Y al mismo tiempo destaca también cómo Dios siente ese gozo, esa alegría en recuperar y poder acoger a las personas que se han perdido y que están atrapadas en las garras del pecado, en las redes del enemigo. Por ejemplo, en la parábola de la oveja perdida, recordamos que el pastor va tras ellas hasta encontrarlas. San Lucas capítulo 15, ahí en el versículo 4. La historia nos recuerda que luego vuelve con ella sobre sus hombros y regresa gozoso, regresa contento. De hecho, la alegría y el placer del pastor son desbordantes. ¿Por qué? Porque él invita a todo mundo, a vecinos y amigos, para que se alegren con él. En cambio, notamos también que la mujer que había perdido la moneda, la dracma, pasa por un proceso muy similar a la del pastor que pierde la oveja. La historia dice que luego de perder la preciada moneda, ella enciende la lámpara. Número 2, barre la casa. Lucas 15:8.
al notar ahora la ausencia de la moneda, ¿qué hace? Se pone a trabajar activamente para encontrarla. El texto dice que busca con diligencia hasta encontrarla. Y luego de encontrarla, busca a sus amigas, busca a las vecinas y las invita a compartir el gozo de haber encontrado su moneda perdida. En el versículo 9 nos registra: alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Interesante, ¿no es cierto? Por lo tanto, al igual que en la parábola de la oveja perdida, Jesús enfatiza que el gozo de encontrar lo perdido es algo especial, que ilustra el gozo celestial por un pecador, ese gozo por la redención de aquel pecador arrepentido. Está registrado en el versículo 7, habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, en el versículo 10. ¿Sabes? En la palabra griega traducida en San Lucas 15, en el verso 32, como era necesario, es el verbo dei, D-E-I, el verbo dei, que literalmente significa es necesario. O en otras palabras, es algo que debe ser hecho, o enfatiza que algo debe suceder porque es apropiado. De hecho, en algunas versiones bíblicas traducen este término como había que celebrar o teníamos que hacer fiesta. Por lo tanto, apreciado, al igual que en las dos parábolas anteriores, la oveja y la moneda, el padre del hijo pródigo no quiere celebrar solo y también extiende la invitación a todo mundo, empezando con su servidumbre, para que ellos vengan y compartan también ese gozo y esa alegría. El registro dice ahí en San Lucas 15, desde el verso 22 al 27, que los criados participaron de la fiesta y el padre invita de manera enfática al hijo mayor que estaba en casa para que también se uniera a la celebración. Es interesante notar entonces que las parábolas contadas de nuestro Señor Jesús ahí en el capítulo 15 del libro de San Lucas enseñan que el gozo de Dios por la salvación, por sus hijos, por sus hijas, muestra cuán valiosos somos tú y yo para Él. ¡Qué bendición!, ¿no es cierto? Cuán importantes somos cada uno de nosotros, sus hijos, sin pensar dónde estamos, dónde nos encontramos. Al igual que tú y que yo, que somos padres, sin importar el comportamiento de nuestros hijos, los seguimos amando. Acompáñame al punto número 2 de esta lección número 3, y tiene que ver con que Dios se complace en la alegría y también en la alabanza. Sofonías vimos el capítulo 3, el versículo 7, pero también notamos en el Salmo 149, el versículo 4, que son muy similares, porque ambos textos enfatizan la alegría, o más bien el contentamiento de parte de nuestro amado Dios. El Salmo 149 es una invitación para alabar a Dios con alegría. El versículo 2 dice: alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. ¿Sabes? La razón de esta invitación
se presenta en el versículo 4. El Señor se complace en su pueblo, en su familia, en sus hijos. Por lo tanto, vemos aquí que el salmista afirma que el deleite que se describe en este pasaje surge de una manera naturalmente de una relación amorosa, bidireccional para sus hijos. En otras palabras, Dios se complace a causa del pueblo y sobre esta base invita al pueblo a experimentar deleite en el Señor. ¿De qué manera? Alabándolo con alegría. Es por eso, querido, que cuando uno está en la casa de Dios, en el templo, al alabar, al cantar, debes de hacerlo con gozo. Debes de hacerlo con mucha alegría. Del mismo modo, Sofonías 3, pero ahora el verso 14, exhorta al pueblo de Dios para alabar al Señor con gran alegría. El versículo dice: canta, hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Entonces en el versículo 17 se enfatiza que el Dios poderoso, ese Dios salvador, ¿está dónde? En medio de su pueblo, y que se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Mientras que el Salmo 149, el contentamiento de Dios es la razón de la alabanza, es la razón de la alegría humana, vemos en Sofonías capítulo 3 que se supone que esas alabanzas dirigidas a Él vislumbran el deleite y la alegría futuros que Dios experimentará en compañía de su pueblo. ¿Notas algo muy interesante acá? Que cuando uno va a alabar al Señor, Dios se complace, Dios se deleita juntamente contigo y conmigo, con su pueblo, con su familia. Y el punto número 3 de esta semana: necesitamos a Cristo para agradar a Dios. En las Escrituras se describen diferentes maneras de poder agradar a nuestro Dios. Por ejemplo, una de ellas es teniendo fe. Y lo vemos en el libro de los Hebreos, el capítulo 11, ¿no es cierto? Versículo 5, versículo 6. Cómo manteniendo una vida de fe, una vida recta, menciona el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 9, aumentando inclusive nuestro conocimiento de la voluntad divina. Colosenses, capítulo 1, el versículo 10. También en 1 Tesalonicenses 4, de qué otra manera agradamos a Dios, imitando las enseñanzas transmitidas en su palabra. Sin embargo, un texto que resume estas instrucciones bíblicas acerca de cómo agradar a Dios, lo podremos encontrar en el libro de Hebreos, el capítulo 13, el verso 15. Y sabes, en este texto se nos insta, se nos motiva, se nos anima a ofrecer continuamente sacrificios espirituales a nuestro Dios. Esto también incluye alabarlo con nuestros labios en acción de gracias, practicar inclusive el bien con los demás y compartir esas bendiciones que Dios nos da, pero compartirlas con nuestro prójimo. En el versículo siguiente, el versículo 16,
De tales sacrificios se agrada Dios. Y cabe destacar que las primeras palabras, ahí en el libro de Hebreos, el capítulo 13, el versículo 15, indican que no debemos ofrecer estos sacrificios a nuestro Dios por nosotros mismos, sino deben de ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, ¿no es cierto? En otras palabras, querido, no podemos agradar a Dios con nuestras propias alabanzas, con nuestras buenas obras. Recuerda, solo por medio de Cristo, nuestra alabanza, nuestras obras pueden ser ofrecidas como sacrificios espirituales que agraden verdaderamente a nuestro Señor, a nuestro Dios. En conclusión, en este interesante resumen de esta lección número 3, te comento lo siguiente. El ser humano, tú y yo, estamos dotados de un valor extraordinario. Nunca lo olvides. Sí, tú, querido amigo, querida amiga, nunca lo olvides. Eres valioso, eres valiosa, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y es asombroso pensar que nuestro Dios valora a los seres humanos más de lo que tú y yo podemos imaginar. Por eso, querido amigo y querida amiga, Dios pueda bendecirte al pensar en esa grande bendición que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Acompáñame para orar. Querido Padre, gracias por ser nuestro amoroso Dios, que se regocija en tener una relación grande, especial, infinita con cada uno de sus hijos. Que nunca lo olvidemos. Que nunca lo olvidemos. Gracias, amado Padre. Danos de tu bendición. En Jesús lo pedimos. Amén. Dios te bendiga en el estudio del próximo sábado. Hasta la próxima lección.